A continuación voy a mostrar cómo hacer el cálculo del momento de inercia de este disco que está aquí. El sistema consiste en lo siguiente: es un disco que aparece acá. Aquí está colocado sobre un soporte que gira, ¿ok? Esta es una base fija y aquí este soporte gira sosteniendo este disco, entonces los dos giran simultáneamente. Aquí en este soporte de abajo se ha enrollado una cuerda y esa cuerda se hace pasar por esta polea y se le cuelga una masa. La masa de la polea es muy pequeña, al igual que la masa de este soporte. En este cálculo vamos a despreciar la masa de este soporte y la masa de esta polea. Vamos a decir que son muy pequeños comparados con la masa del disco. Por lo tanto, los momentos de inercia de este y de esta polea los vamos a despreciar. Bien, entonces el experimento consiste en lo siguiente: uno coloca una masa acá, la cuelga y la libera del reposo, y esta masa va a bajar una cierta longitud que nosotros medimos. Esta longitud la medimos, ¿ok? Y medimos también el tiempo que tarda en ir desde aquí hasta aquí, teniendo en cuenta que fue liberada del reposo, ¿ok? Entonces, con esos datos vamos a hacer el cálculo del momento de inercia. Entonces, el diagrama de fuerzas para este caso, ¿sí? Entonces, si uno se fija en el disco junto con este soporte de acá, entonces este soporte le hace digamos esta base le hace una fuerza al disco, una normal. También esta cuerda que está enrollada acá le hace una fuerza a este soporte. El peso, la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra también le ejerce una fuerza. Y esta base tiene un eje acá sobre el cual alrededor del cual gira, ¿sí? Está girando. Ese eje le haría en principio una fuerza de contacto que tendría componente normal y componente paralela, o sea, rozamiento. Sin embargo, en este caso vamos a despreciar la fuerza de rozamiento, ¿sí? Si uno hace el experimento en el laboratorio se da cuenta que esto gira muy fácil, de tal manera que vamos a despreciar la fuerza de rozamiento y solamente vamos a tener componente normal. Esto visto desde arriba, esta parte de acá vista desde arriba, pues se vería la fuerza que hace la cuerda, que iría en este extremo, y la fuerza normal que iría completamente radial, iría así hacia afuera. Ok, bien, en este caso importa en dónde son aplicadas las fuerzas. No usualmente uno hace la suma de fuerzas y coloca todas las fuerzas coincidiendo con el mismo origen. En este caso, cuando hagamos la suma de torques externos, va a importar en dónde es aplicada la fuerza. Ok, ya vamos a verlo. En el caso de la masa que está colgando, esta que está aquí, el diagrama de fuerzas es este. Solamente va a tener la fuerza que hace la cuerda sobre esa masa y el peso. Son las dos únicas fuerzas que van a estar actuando. Bien, entonces, escribiendo la suma de fuerzas, aquí tendríamos para el caso del disco, ¿ok? El disco en este caso no se traslada, no hay traslación, permanece siempre en el mismo lugar, solo que en este caso el disco no se traslada, pero sí rota. Aquí está rotando. Entonces no hay traslación, pero sí tenemos rotación. ¿Ok? En el caso de la masa que está colgando, estas son las fuerzas que actúan. Está la fuerza que ejerce la cuerda, está la fuerza que ejerce la Tierra, el peso, y esto es igual a masa por aceleración. Ok. Bien, en el caso de la suma de torques, uno realizaría la suma de torques. La suma de torques externos que actúa sobre un cuerpo es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Pero qué es el torque? La definición de torque es esta que he escrito aquí. El torque es R cruz F. ¿Qué es R? R corresponde al punto donde se aplica la fuerza y F es la fuerza. Por ejemplo, vamos a irnos acá. Y en este caso, miren, la vista desde arriba, así como he colocado el sistema de coordenadas, fíjense que, aquí lo voy a poner más grande, esta es la fuerza normal, aquí está, esto gris es el eje, este es el soporte que está debajo del disco, aquí está una fuerza normal y en el borde está siendo aplicada la fuerza
de la cuerda. La cuerda le ejerce una fuerza. Entonces la fuerza que es aplicada con la cuerda va completamente tangencial y la fuerza que está haciendo el eje despreciando el rozamiento va así perpendicular. Entonces si colocamos el sistema de coordenadas aquí 0, 0, entonces el punto de aplicación respecto a este sistema de coordenadas de la fuerza que hace la cuerda es acá, indicada con este vector rojo hacia abajo, y el de la normal es este vectorcito pequeño que aparece allí. ¿Okay? Esos son los puntos de aplicación de las fuerzas y estas son las fuerzas. ¿Okay? Entonces, para este caso, uno tendría que hacer la suma de torques externos. En el caso particular que tenemos acá, estas fuerzas que aparecen acá respecto de este sistema de coordenadas no realizarían torque porque estarían siendo aplicadas en el origen, ¿sí? Entonces quería decir que el vector punto de aplicación pues sería 0, de tal manera que ellas no contribuyen con torque respecto de este origen, ¿ok? Adicionalmente, para este caso, para el caso de esa fuerza normal, fijémonos en lo siguiente. El torque, que ya sabemos que es el producto cruz entre el vector punto de aplicación de la fuerza y la fuerza, el torque, el valor del torque es, digamos, la magnitud, se puede calcular así, la magnitud del vector punto de aplicación o la distancia que hay entre el origen y el punto donde se aplica la fuerza es este R. Esta es la magnitud de la fuerza. Esta es la magnitud de la fuerza. Y esto corresponde al ángulo, θ corresponde al ángulo que forman los dos vectores. Entonces, volviendo acá, el ángulo que forman, entonces miren esto como aparece acá, entre este y este lo voy a poner aquí abajo. Este es el vector R, voy a moverlo un poco más. Este es el vector R y este es el vector fuerza, colocados en el mismo origen. Y el ángulo que forman los dos es de 90 grados. En el caso de la normal y este R, los dos forman un ángulo de 0 grados. Fíjense que los dos están sobre el mismo eje, sobre la misma línea, apuntan en el mismo sentido. Entonces, si uno hace este cálculo, para el caso de la normal, el ángulo sería 0. Y entonces aquí tendríamos seno de 0 y eso daría 0. Es decir, que esa fuerza, que es esta fuerza, en el caso de la normal, es paralelo al vector R. En ese caso, el torque es 0. En el caso de la fuerza que realiza la cuerda, entonces simplemente sería R, que aparece acá, R, que sería esta longitud, multiplicado por la fuerza, esto que aparece acá sería el valor de la fuerza, y por el seno del ángulo que forman los dos, que es 90 grados. Entre los dos forman un ángulo de 90 grados. Esta longitud es R, la magnitud de la fuerza es F o T, que tiene el mismo valor de la tensión. La fuerza que hace la cuerda tiene el mismo valor de la tensión. Entonces sería la magnitud del R, aquí le hemos colocado como R, la magnitud de la fuerza que hace la cuerda lo hemos llamado T, que tiene el mismo valor de la tensión, y seno de pi medios. Pi medio es lo mismo que decir 90 grados, que son perpendiculares. Y esta dirección K es la dirección, esa dirección que aparece acá, la dirección K es la dirección del torque. ¿Hacia dónde va esa dirección? Cuando uno hace el producto cruz, entre el vector R y el vector F, hace el producto cruz, el resultado da un vector que es perpendicular a los dos y en este caso apunta hacia arriba. Ok, esa es la dirección del producto cruz. En otro video explicaremos explícitamente de qué se trata el producto cruz. Aquí en este no, para no alargarlo más. Entonces R cruz F, el resultado del producto cruz entre estos dos, da hacia arriba. Esta dirección la llamamos K. Esta dirección K. ¿Ok? Por eso he colocado aquí la dirección K. ¿Ok? Seno de 90 grados o seno de pi medios es 1. Entonces queda simplemente T por R en la dirección K. Y pues la dirección de la aceleración angular pues no va a ser sino esta, la misma K. No habría otra opción, no hay más componente de la aceleración angular, tendría dirección K. ¿Eso qué significa la dirección K? La dirección K quiere decir que está rotando, en cuanto a aceleración angular, significa que está rotando alrededor de este eje. ¿Ok? Está rotando alrededor de este eje. Eso es lo que significa una aceleración angular. Aceleración angular significa que está acelerado en este sentido, así. Ok, entonces pues simplemente pues quedaría acá esto exactamente igual a esto. Ok, esto que aparece acá pues es el momento de inercia.
momento de inercia por alfa. La suma de torques externos es igual al momento de inercia por la aceleración angular. En este caso, pues este es el momento de inercia. ¿En el momento de inercia de qué? El momento de inercia de esto que tengo acá, todo esto. El momento de inercia de todo esto. En este caso estamos despreciando esta parte. Es muy pequeño comparado con esto. Entonces realmente en la aproximación estaríamos hallando el momento de inercia de este disco. ¿Ok? Ahora, en el caso de... Ya digamos, ya tenemos esta ecuación por el lado de suma de torques externos y ahora vamos por el lado de la segunda ley de Newton, aplicada a esta masa que está colgando. Para la masa que está colgando, aquí colocado el sistema, la suma de fuerzas, entonces esta fuerza más esta fuerza es igual a masa por aceleración, aplicando la segunda ley de Newton. La tensión, la fuerza que hace la cuerda tiene la misma magnitud de la tensión y va para arriba, dirección K. El peso va para abajo, dirección menos K. Y la aceleración en este caso, la aceleración del cuerpo es hacia abajo. Hacia abajo. Fíjense que inicialmente el cuerpo, en este caso, inicialmente la velocidad es 0 acá y aquí la velocidad es diferente de 0. Es decir, el incremento de velocidad es hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración es hacia abajo, que es dirección menos K. Entonces, pues simplemente por componente, solamente tenemos componente a lo largo de K, entonces tenemos T menos mg, aquí está, y menos m por a, mírenlo acá, ¿ok? Bien, ahí está la ecuación escalar que resulta de la aplicación de la segunda ley de Newton. En el caso ahora de la parte del movimiento de la masa, esta masa arranca aquí en reposo y se mueve hacia abajo, ¿ok? Esta masa arranca en reposo y se mueve hacia abajo, ¿ok? Esta la llamo la dirección Z, ¿ok? Entonces, como este caso es un caso de aceleración constante, entonces nosotros podemos usar esto. La posición inicial de la masa más la velocidad inicial de la masa por el tiempo más unir la aceleración por el tiempo al cuadrado es el vector posición. En este caso hemos colocado el sistema de coordenadas aquí el 0, 0, ¿ok? Y se liberó del reposo. Por lo tanto, la posición inicial es 0, la velocidad como es parte del reposo, la velocidad inicial va a ser 0 y solamente nos queda este término, que sería un medio de la aceleración. La aceleración ya sabemos que va en dirección menos K y por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Entonces, ahora, cuando la masa que cuelga sea desplazada a una longitud d, entonces, en la parte de abajo, pues su vector posición va a ser d menos k. ¿Sí? El vector posición va a ser de menos k. Aquí es el 0, baja a una longitud d, entonces queda en el lado negativo del eje z. Entonces su vector posición va a ser d menos k. Y pues al igualar, esto de acá, miren, aquí está, al igualar, pues nos queda d igual a un medio de a por t al cuadrado, ¿ok? Al igualar, pues menos k es igual a menos k, pues quiere decir que d es igual a un medio de a t cuadrado, ¿ok? Y de esa manera, entonces, podemos, como nosotros medimos el tiempo y medimos d, de esta expresión podemos despejar la aceleración. Es un despeje muy sencillo. Multiplicamos por 2 y dividimos por t al cuadrado y pues nos da esta expresión y hemos obtenido la aceleración. Ok. Adicionalmente, hay una relación entre la aceleración angular del disco y la aceleración lineal de la masa. ¿Cuál es esa relación? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si esta cuerda aquí se desplaza 3 centímetros, pues la masa aquí se va a mover 3 centímetros. ¿Ok? Lo que significa, mírenlo acá, que si esto rota de tal manera que digamos este punto que está acá, y la masa se desplaza 3 centímetros, quiere decir que esta va a recorrer una longitud aquí curva de 3 centímetros. Es decir, que la aceleración de este punto, la aceleración instantánea en este punto, va a ser la misma aceleración de la masa. Recuerden que aquí va colgada la masa, ¿sí? Entonces, lo que se mueva el disco, el soporte, lo que se mueva este soporte es exactamente la misma longitud que se va a mover esto acá. Lo que rote acá es lo mismo que este se desplaza así longitudinalmente. Por lo tanto, la aceleración lineal de la masa que cuelga es la misma aceleración lineal de un punto en el borde de esto de acá. Entonces la aceleración de este punto sería simplemente su aceleración angular multiplicado por este radio, que es lo que hemos escrito acá. La aceleración angular multiplicado por el radio es igual a la aceleración lineal
que tiene el mismo valor de la aceleración lineal de la masa que cuelga. Esta es la continuación del video anterior, en donde se obtuvieron un sistema de ecuaciones que en este caso vamos a resolver. Para recordar, el sistema físico que estamos trabajando es este anillo que tiene este soporte acá, el cual están juntos de tal manera que rotan simultáneamente. Aquí hay una cuerda enrollada alrededor de este soporte que pasa por esta polea y llega a esta masa. Esta masa se libera del reposo, baja, y mientras baja este disco con ese soporte rotan. Cuando uno hace la suma de torques externos sobre el disco y ese soporte, se obtiene esta ecuación que aparece acá. Esa es suma de torques externos igual al momento de inercia por alfa, resulta esa ecuación escalar. Y cuando uno hace la aplicación de la segunda ley de Newton para el caso de esta masa, en ese caso se obtiene esta ecuación que aparece acá, ¿sí? La fuerza que hace la cuerda, menos mg igual a menos masa por la magnitud de la aceleración. Esta ecuación que aparece acá resulta de teniendo en cuenta que esta masa se mueve con aceleración constante, uno usa las ecuaciones cinemáticas y obtiene esa ecuación. Y la otra ecuación, la que aparece aquí de terceras, es la relación que hay entre la aceleración angular, en este caso la aceleración angular del soporte acá, que es la misma aceleración angular del disco, ¿ok? Un punto que está aquí sobre el borde, esta es una vista desde arriba de este soporte. Este punto que está aquí en este extremo tiene la misma aceleración lineal de esta masa. Entonces, si esta, por ejemplo, baja 3 centímetros, esta también, este punto, digamos, rotará 3 centímetros. Los dos se mueven, el punto acá se mueve, digamos, linealmente, tiene el mismo valor de la aceleración que la aceleración de esta masa acá. De ahí se obtiene esta tercera ecuación. Ahora el procedimiento que sigo es solucionar el sistema de ecuaciones que resultó acá. Bien, entonces de la segunda ecuación, de esta, simplemente espejo la t, sumo ambos lados mg, resulta esto y factorizo la m minúscula. ¿Ok? De la primera ecuación, fíjense que puedo despejar dividiendo por alfa, me quedaría tr sobre alfa igual al momento de inercia. Y ahora hago lo siguiente, multiplico arriba por r y multiplico abajo por r. Aquí quedaría r al cuadrado y aquí quedaría alfa r. ¿Para qué hago eso? Porque alfa r es a. Para eso lo hago, para que ya poder sustituir la a aquí. Entonces cambio este alfa r por a, queda esta expresión de acá. Bien, y ahora la tensión en la cuerda la sustituyo por esta expresión que obtuvimos acá. Esa es la sustitución que se hace acá. Aquí aparece, mírenla. Y dividido por A. Ahora distribuyo esta A. Entonces me quedaría G sobre A, mírenlo. Y A sobre A da 1. ¿Ok? Y obtengo esta expresión de momento de inercia. Ahora la A, finalmente, la puedo sustituir con la cuarta ecuación que obtuvimos de cinemática. Mírenla, sustituimos la aceleración, la magnitud de la aceleración. La sustituimos acá, simplemente. Y aquí hago un procedimiento de producto extremos y medios, y resulta este término de acá. De tal manera que obtengo el momento de inercia. Esta es la masa que está aquí colgando, realmente es la masa que está aquí colgando, que se mide en el laboratorio. Este R corresponde al radio del soporte, este radio que aparece acá. ¿Okay? Esta es la gravedad del lugar. Esta D es la longitud que baja la masa. Cuando se libera del reposo, la longitud que baja, D. Y este T que aparece acá es el tiempo que tarda en bajar esa longitud D cuando se libera la masa del reposo. De tal manera que todos esos datos se miden en el laboratorio, uno los sustituye acá y finalmente obtiene el momento de inercia. ¿Okay? Ya lo que seguiría es que uno podría comparar el momento de inercia con los valores que uno encuentra en las tablas, resultado de hacer una integración. También, bueno, así este quedó calculado para este momento de inercia que aparece acá, quedó calculado para la combinación de este disco con este soporte. Usualmente este soporte es muy liviano comparado, o la misma polea
son muy livianos, o sus momentos de inercia son pequeños comparados con el momento de inercia del disco. Entonces la aproximación que se hace es que se asume que ese es el momento de inercia de este disco, despreciando este y este. También uno podría acá agregar otra cosa, uno podría agregar aquí otro cuerpo encima y repetir el procedimiento de medición, y entonces el I que se obtiene es el momento de inercia de la suma de esto que está arriba junto con esto. ¿Ok? Bueno, aquí finaliza el cálculo del momento de inercia. En el próximo video voy a hacer el mismo cálculo del momento de inercia, pero usando energía y las ecuaciones cinemáticas. A continuación voy a calcular el momento de inercia de la combinación de este disco junto con este soporte, usando métodos de energía y usando la ecuación cinemática correspondiente al movimiento con aceleración constante, el cual se lo vamos a aplicar a esta masa de acá. Ok, entonces vamos a comenzar con el método de energía. Entonces, para determinar el momento de inercia usando energía cinemática, entonces vamos a recordar las expresiones para la energía potencial gravitacional y la energía cinética traslacional y rotacional. En la energía potencial gravitacional se calcula simplemente como el valor de la masa por la gravedad y por la altura a la cual se encuentra el cuerpo respecto de una referencia. En el caso de la energía cinética, se calcula un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía cinética rotacional se calcula para un cuerpo rígido como un medio del momento de inercia por la aceleración por la velocidad angular al cuadrado. Entonces estas expresiones nos sirven para calcular la energía del caso que estamos tratando. Entonces vamos a considerar primero el cálculo de la energía en esta situación, y después cuando esta masa haya bajado, aquí en este punto esta masa va a estar moviéndose hacia abajo y este disco con el soporte va a estar rotando. Entonces va a tener energía cinética rotacional, este va a tener energía cinética acá. ¿Sí? Entonces, inicialmente pues simplemente va a tener energía potencial gravitacional, porque ninguno de los dos se va a estar moviendo porque son liberados del reposo. ¿Ok? Entonces comenzamos. El problema lo resolver usando conservación de la energía. En este caso la energía en el punto A corresponde a la energía en el momento en que se libera el reposo. Esa es la energía que vamos a llamar energía en el punto A. La energía en el punto B corresponde a la energía cuando la masa está aquí abajo. Ese va a ser la energía en el punto B. Y esta parte que aparece acá es el trabajo de las fuerzas no conservativas. En nuestro caso no consideramos fuerzas de rozamiento, por lo tanto el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, porque estamos despreciando las fuerzas no conservativas. Ok, bien, entonces vamos a comenzar con la energía en el punto A. Entonces la energía en el punto A, ¿qué sería igual? Entonces la energía en el punto A hemos colocado, para poder fijar cuál es la energía potencial, para poderla calcular, tenemos que colocar una referencia. La referencia la he colocado aquí. Este es el eje Y y este eje vertical lo he llamado el eje Z. En este caso, esta masa está colocada en el origen de coordenadas, por lo tanto su altura va a ser 0. Su energía potencial gravitacional va a ser 0. Y además, en este caso, como se libera el reposo, su energía cinética es 0. Entonces toda la energía de esta partícula va a ser 0, de esta masita va a ser 0. La energía de este disco junto con el soporte va a ser la masa multiplicada por la altura respecto a la referencia. La altura sería desde esta línea que tenemos ahí, desde esa línea. Voy a extenderla un poco más. ¿Ok? Desde acá. La altura que hay desde aquí hasta donde está el disco con el soporte. Esa es la altura respecto a la referencia. Entonces aquí en la ecuación sería la masa de este cuerpo, que sería el disco con el soporte, multiplicado por la gravedad del lugar y por la altura a la cual se encuentra de la referencia. Esa es la energía en el punto A. Ya como dije, en el caso de la masa que está colgando, la energía es 0. Ahora, para el caso de la energía en el punto B, cuando entonces en ese caso esto se va desenvolviendo esta cuerda, esto va rotando, mientras tanto estaba bajando, y cuando llegue a este punto, que es el que llamamos el punto B, vamos a hacer el cálculo de la energía nuevamente. Entonces en el punto B tenemos nuevamente masa por gravedad por altura. En este caso sería la masa de este sistema, del disco con el soporte, multiplicado por la altura, que es respecto de la referencia, que es H mayúscula. ¿Ok? Ese es el término que aparece acá. Ahora, el siguiente término corresponde a la energía cinética rotacional, que sería un medio de la masa, un medio del momento de inercia del soporte junto con el
disco, un medio del momento de inercia, por la velocidad angular que tiene esto. Esto va a estar girando, va a tener una velocidad angular y la velocidad angular que tenga cuando esta masa está acá. ¿Ok? En el caso de la masa habrá descendido respecto de la referencia. Respecto a esta referencia, habrá bajado una longitud d. Por lo tanto, su energía potencial va a ser masa por gravedad y como está por debajo de la referencia, vamos a colocar menos d, porque está en el eje negativo del z. ¿Ok? Por eso aquí aparece mg por menos d, porque está por debajo. Y la parte de energía cinética, cuando está aquí la masa, se va moviendo hacia abajo. Entonces, como se va moviendo hacia abajo, entonces tiene movimiento, tiene energía cinética. Entonces aquí sería un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Ok? Nuevamente, como ha comentado antes, la energía, el trabajo mejor realizado por las fuerzas no conservativas es cero porque las despreciamos. Por lo tanto, como el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, esto es cero, entonces quiere decir que la energía en el punto A es igual a la energía en el punto B, que es lo que tenemos acá. Energía en el punto A igual a la energía en el punto B. ¿Ok? Aquí simplemente, en este caso, lo sustituimos. Simplemente a este lado coloca la energía en el punto A y aquí coloqué la energía en el punto B, simplemente las igualé y ahora hago un procedimiento de simplificación. A ambos lados resto mgh, de tal manera que estos dos desaparecen y aquí a ambos lados sumo mg por d, de tal manera que este lado se va y queda este lado, mgd. Entonces queda esta expresión que aparece acá de el resultado de aplicar la conservación de la energía entre el punto A y el punto B. Ahora, para el caso de cinemática, esta masa es liberada aquí del reposo y baja una longitud d. ¿Ok? Entonces su vector posición es dado, como se mueve con aceleración constante, es dado por posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Aquí reemplazaríamos, como se libera de este lugar, hemos colocado aquí el 0, entonces la posición inicial es 0, se libera del reposo, su velocidad inicial es 0. Entonces este es 0. Y este 0 solamente quedaría este término, que sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso la magnitud de la aceleración es A, y la dirección de la aceleración es hacia abajo. Hacia abajo es la dirección de la aceleración. ¿Ok? En esta dirección, hacia abajo, es como se incrementa la velocidad. En esa dirección va la aceleración. Hacia arriba es la dirección K, y hacia abajo es la dirección menos K. Por eso he colocado aquí menos K. Y por el tiempo al cuadrado. En el caso de la velocidad tendríamos velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es 0, por lo tanto simplemente nos queda la aceleración, que es la magnitud es A en dirección menos K por el tiempo. ¿Ok? Ahora, en la parte de abajo, cuando esta masa llega a este lugar, su posición va a ser menos D, habrá bajado una longitud menos D. Entonces aquí el vector posición va a ser D en dirección menos K, hacia abajo. Y eso es igual pues al vector posición. Simplemente estoy sustituyendo acá la posición cuando está abajo es D menos K. Y entonces nos queda esta expresión de acá. Ahora fíjense que esto, menos K es igual a menos K, por lo tanto D es igual a un medio de A por T al cuadrado. ¿Ok? Un medio de A por T al cuadrado. Bien, y de esa expresión voy a escribirlo acá para ver la simplificación. Voy a escribirlo aquí abajo. ¿Ok? Entonces nos quedaría así. Y despejo la aceleración, multiplico por 2 y divido por t al cuadrado, de tal manera que me da esta expresión de acá. Me da la aceleración en términos de 2d sobre t cuadrado. Ahora lo sustituyo en la de la velocidad, que es esta. Entonces sustituyo aquí la a por esta expresión y obtenemos esta parte de acá. Ahora, la norma de la velocidad nos da esto de acá. Aquí sería simplificar el tiempo. Ver t a la 1, aquí aparece t a la 2, entonces queda t a la 1 abajo. Y ahora lo que voy a hacer es calcular la norma de la velocidad. Calculo la norma del vector velocidad. La norma del vector k, de este menos k, es 1. Es un vector unitario. Y nos queda simplemente 2d sobre t. Esa sería la magnitud de la velocidad o la rapidez que tendría la masa m cuando va acá. Sería la rapidez que tiene acá. Ahora, la rapidez que tiene allí la masa en este punto, entonces hagamos el siguiente razonamiento. Si esto se desenvuelve 3 centímetros, pues esto habrá bajado 3 centímetros. Quiere decir que si uno se fija en esto mirándolo desde arriba, el soporte mirándolo desde arriba, es decir que si un punto acá se mueve
de esta manera, así, 3 centímetros, pues quiere decir que aquí habrá bajado 3 centímetros. Es decir, que la rapidez tangencial o la rapidez que tendría un punto acá en este borde, pues va a ser la misma rapidez de la masa aquí bajando. ¿Cómo se calcula, cómo está relacionada esa rapidez con la velocidad angular con la que gira esto? La relación es simplemente omega por r. Omega es la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Okay? Y entonces de esa manera tengo la relación entre la velocidad, la velocidad lineal con la que baja la masa y la velocidad tangencial con la que se mueve un punto en el borde del soporte. ¿Okay? De tal manera que el sistema de ecuaciones que encontramos es este. Aquí aparece la parte de energía, aparece la parte de cinemática y aquí aparece en este caso la magnitud de la velocidad relacionada con la velocidad angular. Ahora el procedimiento que sigue es un procedimiento en el cual solucionamos el sistema de ecuaciones. Vamos a solucionar el sistema de ecuaciones. ¿Qué significa solucionarlo? En nuestro caso significa encontrar el momento de inercia. El objetivo de nosotros va a ser calcular el momento de inercia en términos de los datos que podemos medir en el laboratorio. ¿Ok? Entonces para hacerlo, lo que hago acá es despejar omega, ¿sí? Omega me quedaría V, la rapidez, dividido R. La rapidez es ese término que aparece acá, 2D sobre T, y dividido por R, mírenlo acá, entonces me queda omega. ¿Ok? Ahora, esos valores los sustituyo acá. Aquí sustituyo el valor de omega y yo sustituyo el valor de V que encontré. Entonces, eso es lo que está escrito acá. Miren, este es el valor de omega, mírenlo, y aquí aparece el valor de la rapidez. ¿Ok? Ahora lo que hago es, en este caso, restar a ambos lados este término que aparece acá, mírenlo, y pues a este lado desaparece y queda a este lado. ¿Ok? Ahora sigo con el procedimiento de simplificación, entonces multiplico todo por 2, mírenlo aquí por 2, y aquí al multiplicar por 2 el 2 se va porque 2 dividido 2 da 1, y divido por este término que aparece acá, 2D sobre RT al cuadrado, mírenlo aquí. ¿Ok? Ahora distribuyo este dividido este dividido este, obtengo esto que aparece acá, y sigo haciendo simplificación. Aquí tengo un d al cuadrado, aquí un d a la 1, ¿ok? Queda el d al cuadrado dividiendo, aquí tengo 2 al lado que es 4, aquí tengo un 2 arriba, 2 dividido 4, pues me daría un medio, aquí aparece el 2, ¿ok? Bien, y para el otro caso, miren que este término es idéntico a este, salvo por el r, ¿ok? Salvo por r. Bien, y aquí hago, entonces este se iría con este y me quedaría 1 sobre r cuadrado. Hago producto de extremos y medios y me queda mr2. ¿Ok? Y ahora entonces fíjense que aquí aparece mr2 y aquí lo factorizo y queda esta expresión de acá. Aquí queda el momento de inercia igual a esta expresión que aparece acá en términos de lo que podemos medir en el laboratorio. En el laboratorio medimos la masa del cuerpo que está colgando, el radio del soporte, la gravedad del lugar la tenemos usualmente, el tiempo que tarda en bajar la masa, esta longitud D. Y de esa manera hemos calculado el momento de inercia usando métodos de energía y cinemática.